El propósito de este video es presentar un panorama general del verbo griego. En definitiva, el verbo griego es bien complejo. Hay dos tipos de conjugaciones. Bueno, en español hay tres, ¿no? Ar, e ir. Esas serían tres tipos de conjugaciones. Nosotros no lo sentimos difícil porque estamos acostumbrados a utilizarlas desde niños. Los griegos tienen dos conjugaciones, los verbos terminados en omega y los verbos terminados en mu i, o sea, en mi. Realmente solo hemos visto, bueno, al momento solamente hemos visto parte de los verbos terminados en omega. Los verbos terminados en mi no son difíciles, las terminaciones son semejantes, no son las mismas, son semejantes, actúan de manera diferente. Pero esa es una conjugación muy antigua y lo que eso significa en términos prácticos es que en el Nuevo Testamento solamente hay unos cuantos verbos, eso sí, que se usan mucho. Entonces, esos verbos terminados en mi suelen verse en los últimos niveles de un curso para principiantes de griego y no se ven tanto como conjugaciones, sino se ven como verbos individuales. O sea, tenemos una clase para el verbo titemi, titomi, etcétera. Todos esos tipos de verbos extraños. Hemos visto hasta este momento el verbo eimi, que a la hora de terminar en mi, pues pertenece a ese tipo de conjugación. Y lo hemos visto antes en algunos tiempos, ahora en algunos modos, porque es un verbo muy importante. Esa es la razón prácticamente. Ahora, considerando acá, bueno, acá en este cuadro vamos considerando todos los verbos sin importar si sea en omega o en mi, y también a todas las formas, porque ya sabemos que el verbo griego tiene tres formas. Activo, cuando el sujeto ejerce la acción del verbo; medio, cuando el sujeto ejerce la acción sobre sí mismo; o cuando la ejerce para su propio beneficio; y pasivo, cuando alguien más ejerce la acción sobre el sujeto. Aquí prácticamente cuando decimos presente, ya sabemos que tiene la forma activa y la forma medio pasiva. El imperfecto va a tener la misma característica del presente, activa y medio pasiva. El aoristo va a tener tres formas: activa, media y pasiva, distinguidas una de la otra. El futuro también. Por eso es que van juntos prácticamente. El perfecto y el pluscuamperfecto van a tener eh, la forma activa y una forma medio pasiva, semejante al presente. Y el futuro perfecto va a tener igual las tres diátesis o formas. Diátesis es otra manera de decir formas, o es la forma técnica de decir forma. Aparte de estos siete tiempos, que van a ser bueno, prácticamente los siete tiempos del verbo griego, hay en el verbo griego seis modos. Realmente hay siete. Pero hay otro que se llama adjetivo verbal, que no lo ubicamos en esta tabla porque no aparece en el Nuevo Testamento. Al no aparecer en el Nuevo Testamento, no hay significancia para ponerla acá, pero si uno, por ejemplo, quiere estudiar griego clásico, que quien sabe leer griego del Nuevo Testamento, va a saberle, bueno, va a saber traducir también el griego clásico prácticamente en un, diría yo, 90%. O sea, eso significa que si yo sé traducir griego al Nuevo Testamento en un 90%, entonces griego clásico en 80%, y así va variando la cosa, ¿no? Es bastante semejante, va a tener algunas otras cosas, como el dual. Nosotros aquí solo hemos visto singular para una cosa, plural para muchas, pero las declinaciones de las palabras tienen también la forma dual, o sea, mejor dicho, una forma para singular, una cosa; una forma para cuando son dos cosas, dual; y una forma para cuando ya son tres o más. Esto es prácticamente vestigio del indoeuropeo. Bien, entonces aquí había otro modo que se llama adjetivo verbal, que nosotros no lo ponemos, pero más adelante es importante saber cómo funciona eso, porque así uno tiene un dominio más grande del griego. Muy bien.
Entonces, en el griego koiné, o el griego del Nuevo Testamento, hay 6 modos. Creo que el adjetivo verbal sí aparece en ciertas formas de koiné. No estoy totalmente seguro de eso. Pero a la hora de estudiar cartas y cosas así, bueno, creo que eso sí va a aparecer. Tenemos el modo y aquí los tiempos, perdón, los tiempos no son como en español, exactamente, porque en español un tiempo me dice cuándo ha sucedido una acción verbal. En griego no es exactamente así y esto no se comprende muy fácil. Tarda uno un tiempito para digerir esto y de algún estudio del griego y cuando uno empieza a traducir se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo ahorita con palabras que no se entienden mucho. Pero un modo tiene que ver más que todo con cuál es la realidad, irrealidad o qué sentido le damos al verbo. Tenemos el modo indicativo que expresa las cosas cuáles son. Esto es como yo como, yo bebo, etc. Tenemos el modo subjuntivo que expresa un ideal. O sea, expresa, digámoslo así, lo que yo quisiera. Cuando yo como, bueno, algo así como un deseo, como un anhelo, eh, en ciertas condiciones. Se utiliza para esas cosas, o sea, está en mi mente. Cuando yo cante como Julio Iglesias o cuando yo tenga el dinero de Bill Gates, ese tenga está en subjuntivo, cante está en subjuntivo. Eso también se va a hacer en griego. Existe otro modo que se llama optativo. En este caso es cuando yo tengo ciertas posibilidades o, sí, prácticamente cuando hay alguna contingencia, etcétera. Estos dos modos no se entienden mucho hasta que los empecemos a traducir. Está el modo imperativo, que es el modo en que doy órdenes, o sea, yo mando prácticamente. Eh, Como levante eso, recoja aquello. Y he hecho una división acá porque estos 4 modos primeros serían los 4 modos conjugables, es decir, donde yo utilizo yo, tú, él, las personas para conjugar los verbos. Los otros 2 modos tienen que ver con declinaciones. O sea, esto es cuando yo utilizo los verbos como sustantivos. En español utilizamos los infinitivos. Por ejemplo, amar. Y lo utilizo como un sustantivo. Amar es complicado. Por ejemplo, ahí entonces amar es sujeto. Es un verbo, sí es cierto. Pero como está en infinitivo y las terminaciones de infinitivo en español son ar, er e ir, no pude ir, por ejemplo. Entonces, esos infinitivos se usan más que todo como sustantivos. Y en griego va a ser exactamente así. O sea, no van a ser conjugados, sino van a ser utilizados como sustantivos. Y los participios que ya hemos visto, que obviamente también los infinitivos y los participios van a tener las mismas formas activa, media y pasiva, dependiendo, ¿no? O sea, si son presentes, medio pasiva. Bien, prácticamente este sería el verbo griego. Ahora, em, quizás haciendo una aclaración, la segunda parte del video que estoy presentando, es que si vemos estos colorcitos, simplemente estoy marcando cuando existen y cuando no existen. Vamos a diseñar un poquito diferente nuestra tabla. Vamos, por ejemplo, a hacer a borrar en cierta forma. Si ya nos fijamos, el imperfecto solo sucede en indicativo. O sea, no hay imperfecto subjuntivo. Eso no existe. No hay imperfecto optativo. No hay imperfecto infinitivo y tampoco hay imperfecto participio. Eso prácticamente no existe. Entonces voy a borrar completamente la línea. Creo que no me permite esta tabla borrar la línea. Quisiera borrar esta línea para... No me permite. Ok, no importa. Pero la idea es que no hay imperfecto. Si nos fijamos, tampoco hay pluscuamperfecto. O sea, sucede lo mismo que con el imperfecto. El pluscuamperfecto solamente existe en el indicativo y no existe en los otros tiempos. Digo, perdón, no en los otros tiempos, en los otros modos. O sea, no hay un pluscuamperfecto optativo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿esto por qué? Bueno, porque
en griego, vamos a aclararla de esta forma tal vez, y esta es mi hipótesis, ¿sí? Esta es mi hipótesis. En griego existen tres formas, por eso a mí no me gusta llamarles tiempos exactamente. Sé que la palabra tiempo es correcta, pero yo pienso más en sistemas. ¿A qué nos referimos con sistemas? Que en griego puedo decir las cosas de tres formas. Si, por ejemplo, bueno, voy a decir si lo quiero decir de manera puntual. Pensemos en una orden, ¿sí? Si yo quiero dar una orden y esa orden quiero que se haga ahorita, entonces voy a utilizar un aoristo. Por eso es que el imperativo está aquí en tres formas. Voy a dar la orden en aoristo, o sea, una orden. Muy bien. Una vez que esto significaría, por ejemplo, si yo digo lávese los dientes en aoristo, es porque usted tiene mal aliento e inmediatamente debería de lavarse los dientes. O sea, no le estoy diciendo láveselos mañana, pasado, sino láveselos ahora. Aoristo en griego significa indefinido. O sea, por eso es que en español también lo traducimos por el pretérito indefinido. Indefinido no es puntual necesariamente. Entonces, un aoristo, yo siempre digo es puntual, pero esto no es obligatorio. O sea, un aoristo no es puntual, determinar, o sea, no siempre es puntual, sino es indefinido. Y por eso es que este es el tiempo que los griegos más usan. Cuando un estudiante, por ejemplo, o alguien que me dice a mí, yo conozco griego, sí, puedo traducir griego. Bueno, con lo único que tengo problemas es con el aoristo. Yo diría que, bueno, este tiene muchos problemas para traducir griego. Esto es como que usted diga, yo puedo conducir, solo tengo problemas con estacionarme. O sea, estacionarse es lo fundamental, ¿no? Retroceder también, no puede conducir solo para adelante. El aoristo es el tiempo que más se usa en el Nuevo Testamento en todo sentido y por lo tanto hay que dominarlo. Pero es el tiempo del indefinido. O sea que cuando un griego quería contar algo así por puro molestar, voy a hablar, 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 los aoristos fluían de él, porque es el tiempo indefinido, es el tiempo en que no sabemos exactamente si es puntual, si es lineal, eso no importa, entonces la vamos a manejar como puntual todo el tiempo. Pero van a haber sus excepciones, obviamente, pero es puntual. Cuando él ya quería enfatizar algo, es decir, esto es importante, ¿sí? Entonces lo dice en presente. Por eso es que cuando empecemos a traducir la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en griego hay muchos presentes que se traducen como pasados. Esto es lo que los gramáticos griegos dicen, bueno, no sé si en español existe la palabra gramáticos, yo lo utilizo aquí para la persona que sabe de gramática, ¿no? Los expertos en gramática griegos, ese suena más bonito, ¿no? Los expertos en gramática griega, no griegos, no son griegos, gramática griega, estos expertos llaman a esto presente histórico, es decir, un presente que debe ser traducido como un pasado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando en la Biblia se viene narrando una historia, se utilizan aoristos, porque estamos hablando de pasado. Pero de pronto se va a utilizar un presente porque el autor está poniendo énfasis en esto y utiliza un presente. Claro, en español a veces podemos hacer eso porque curiosamente en español también existe este presente histórico. Por ejemplo, Cristóbal Colón partió del puerto de Palos, navegó por el mar, por el océano Pacífico durante X cantidad de tiempo, su tripulación estaba a punto de revelarse, y notemos cómo voy hablando en pasados, y de pronto Cristóbal Colón descubre América. Ahora, yo sé que Cristóbal Colón no descubre América porque no la está descubriendo ahorita, sé que la descubrió, pero notemos en esa forma de hablar de español como el presente es histórico, es decir, yo lo digo en presente porque le quiero dar énfasis. Entonces, Cristóbal Colón, en vez de decir entonces Cristóbal Colón descubrió América, yo digo descubre América, que es precisamente como salen las noticias en el periódico, atrapan a poderoso delincuente. Presidente es acusado de corrupción, pero realmente no es acusado, fue acusado, atraparon, o sea, eso fue en el pasado, pero eso es para darle énfasis. Entonces, en español también tengo ese presente histórico, en griego abunda más.
Entonces, si traducimos todos los presentes históricos como presentes, vamos a tener un problema de traducción. La lectura va a ser bien trabada, o sea, leer eso es complicado. En español. Una traducción al español es la Biblia de Jerusalén, que catalogan como muy buena. Esta Biblia de Jerusalén tiene ese tipo de traducción. Por eso es que es bien complicada leerla. Realmente es más difícil leer la Biblia de Jerusalén que la Reina Valera. Tiene mucha reputación de ser una Biblia muy exacta y yo personalmente no le he hecho algún escrutinio muy serio, pero sí la he leído y en algunos casos me gustan mucho sus traducciones. Pero no he hecho eso. Más adelante en un curso de griego avanzado vamos a hacer ese ejercicio, comparar ciertas traducciones, obviamente, eh, para determinar dónde están los pros y contras de varias, en algunos textos precisos. Pero tiene ese que yo llamaría defecto, es que cuando esta Biblia de Jerusalén, por lo menos la edición que yo tenía, cuando hay un presente histórico lo traducen como presente, pero resulta que en español no se usa así, entonces dificulta la lectura del español. Y bueno, ahora si uno ya sabe, por ejemplo, después de esta clase, eso es muy útil porque usted nota dónde está haciendo énfasis el autor. Entonces se utiliza el presente menos veces que el aoristo. Y luego el tercer sistema, que al mismo tiempo es tiempo, es el perfecto. O sea, cuando aoristo sería para cuando es indefinido, presente es para cuando es lineal. Yo ya estoy definiendo que la acción es lineal. Y luego, perfectiva significa una acción que se realizó en el pasado, pero cuyos efectos están en el presente. Sería como unir el aoristo y el presente en una sola forma. En un sentido quiero decir, esto sucedió y sucede todavía. En aoristo diría, esto sucedió. En presente diría, esto está sucediendo ahora. En perfectivo diría, esto sucedió y sucede ahora también. O sea, es una acción pasada que tiene efecto en nuestro presente. Y ahí se utiliza el perfecto. Ahora quiero hablar, por ejemplo, de que el aoristo en sí mismo, cuando está en indicativo, es pasado, ¿no? Cuando tenemos un aoristo, esto tiene una idea pasada. En el indicativo, en los otros tiempos no. En los otros tiempos es presente, pero en el indicativo es pasado. El presente es presente. Ahora, el presente necesita un pasado que no sea el aoristo. Y por eso surge el imperfecto, que es un tiempo pasado lineal. El auristo es puntual. Entonces diríamos, es como un presente hacia el pasado. Ok, es como un presente hacia el pasado. Y esa es la razón por la cual el imperfecto no tiene los otros modos. Esta es mi teoría. Sino que diríamos que el imperfecto y el presente son un solo sistema, que sería el sistema lineal. Y de ahí que el imperfecto solo sea como el auxiliar, porque el presente no tiene pasado, entonces vamos a ponerle un pasado. Y lo mismo sucede con el pluscuamperfecto. Es el pasado del perfecto. Pasado del perfecto. Ahora, el futuro está, vamos a decir, no es ni indefinido, ni es lineal, sino estaría en una forma intermedia. Yo lo ligaría más al aoristo, obviamente va ligado al aoristo, porque tiene las tres diátesis. Entonces, ¿cómo sería un presente o una forma lineal en futuro? Esa es una buena pregunta, porque el futuro tiende a ser puntual. Futuro tiende a ser puntual. Tanto, bueno, el perfecto sería como perfectivo. Ya, vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a ver cómo es eso. Hay una forma de hacer futuros en griego que también hay en español, obviamente. Cuando yo veo los verbos en español, yo digo iré, comeré, beberé, estudiaré. Pero eso es una manera puntual. Generalmente nosotros tenemos una manera lineal de hacer esos futuros. O sea, decimos voy a comer, voy a beber. Esas son formas perifrásticas. En griego también existen y no se ven dentro del verbo griego, pero más adelante vamos a ver formas con el verbo eimi. Por ejemplo, yo o con melo, ¿no? Es un verbo y estoy a punto de o voy a. Se hacen los futuros en término presente, en término lineal. Voy a comer, voy a bailar. Esos son unos futuros que no hemos visto todavía. Muy bien. Finalmente, para terminar este video, no hacerlo muy largo,
Quiero decir que los colorcitos se ven exactamente igual. Ahora los voy a marcar con otros tonos porque hay ciertas formas que no se usan mucho en el Nuevo Testamento y para eso vamos a hacer tal vez alguna forma más tenue. Vamos a empezar con el modo indicativo, ¿sí? El presente y el imperfecto se usan bastante. Vamos a ver, vamos a ponerlo un poquito más borroso, por decirlo de alguna manera. El aoristo también, el futuro también, el perfecto se usa menos, pero aquí tengo yo estos dos últimos. Vamos a ponerlo un poquito más tenue. Esta no era la forma. Déjenme ver. Creo que está en diseño, ¿no? Sí, el color. Este es de la pluma. El sombreado. Muy bien. En el sombreado vamos a ponerlo como más pálido, ¿sí? O sea, el pluscuamperfecto no se va a usar mucho. Y de hecho, en este curso de griego no lo vamos a ver. Su uso es muy limitado en el Nuevo Testamento. Es mejor verlo cuando aparezca y ahí tener un estudio del pluscuamperfecto porque no se usa mucho. ¿Por qué no se usa mucho? Bueno, es el pasado del perfecto, entonces el perfecto de hecho no se utiliza mucho, entonces el pluscuamperfecto tampoco. Y eso significa, bueno, que no lo vamos a ver. Tampoco el futuro perfecto se usa con el mismo nivel. El problema aquí con el pluscuamperfecto es que los participios hacen esa forma. Un pasado antes del pasado. Habíamos visto esto en el uso de los participios, que traducimos al español con nuestro pluscuamperfecto en español. Entonces el uso del pluscuamperfecto no es mucho. Y por eso es que vamos a ver más que todo estas formas que están en rojo. Claro, en un segundo curso vamos a ver el pluscuamperfecto, pero esto es ya cuando viene apareciendo en el Nuevo Testamento y es bueno tener esas lecciones, ¿no? Ver cómo se traduce. ¿Okay? Vamos con el subjuntivo. Se puede decir, obviamente, en presente, en aoristo, que son las formas puntuales, y en perfecto. Muy bien. Hasta el momento vamos bien. No hemos visto todavía el perfecto, pero vamos a verlo. Obviamente se va a utilizar menos el perfecto que el aoristo y el presente. Por eso es que lo estamos dejando para después. En el caso del rojo también, bueno, vamos a dejarlo así, no tengo tonos de rojo. El optativo. Este modo no lo vamos a ver. Y la razón es que en el Nuevo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento no existen muchos optativos. Prácticamente hay como unos 60 optativos en el Nuevo Testamento. Entonces tendemos a no ver esto. Es mejor hacer, por ejemplo, un seminario corto de optativos, porque al ser 60, es mucho más fácil verlos específicamente, cada uno de ellos, 60 formas, un poquito más, que ver el optativo cada vez que conjugamos un verbo y ver todas las reglas. Obviamente, si ya nos pasamos al griego clásico, el optativo se convierte en algo muy importante. Pero en el griego del Nuevo Testamento no, y más que todo existen modismos, o sea, cuando Pablo dice, de ninguna manera, por ejemplo, ese tipo de modismo, entonces realmente es más fácil ver un apéndice sobre optativo que incluirlo dentro de nuestro estudio del verbo. Y por eso es que si nos damos cuenta, el futuro lo estamos dejando únicamente para lo estamos dejando únicamente para indicativo. Ya el modo optativo que el futuro tenía, lo estamos haciendo desaparecer, tanto el futuro perfecto como el futuro simple. Lo estamos haciendo desaparecer. El imperativo va a acontecer mucho en aoristo y en presente, pero en perfecto no va a ser tan importante. Entonces, en vista de eso, eh, lo vamos a ver, pero más adelante sí, y realmente no hay en el Nuevo Testamento muchas órdenes en perfecto. Algunas que dio Jesús, calla, enmudece, bueno, está en perfecto. Y ahí veremos las implicaciones que eso tiene, ¿no? Digamos, cuando doy una orden, lávate los dientes, esto es ahora. Cuando lo hago en presente, cuando lo hago en auristo, no. Cuando lo hago en presente, lávate los dientes, quiero decirle, no ahora,
sino tenga esta práctica de lavarse los dientes. Y cuando lo digo en perfecto es lávese los dientes de una vez para siempre. O sea, esto ya no lo vuelvo a hacer. Es una acción que va a tener efectos permanentes. En español no tenemos esa forma de hablar. El infinitivo va a aparecer en cuatro tiempos. Ahora, sé que el infinitivo aparece en futuro. Vamos a ver algunas de esas formas, pero no es muy común. Así es de que también en este caso, bueno, no tengo tonalidades de púrpura, definitivamente podría descolorarlo, pero no lo vamos a ver mucho. Obviamente menos en el perfecto, que es el tiempo que nosotros vamos a ver menos. Permítame, tal vez me sirve esto algo así para implicar, sí, vamos a ponerle este tipo de color, para implicar que no lo vamos a ver tanto. Y tampoco, o sea, el futuro perfecto no es un tiempo que vayamos a ver mucho, se utiliza más que todo en cláusulas compuestas, complejas, ¿no? Y por lo tanto no lo vamos a ver mucho y la razón es por su permanencia en el Nuevo Testamento. Es lo mismo que en este caso los participios futuros. Sí existen, pero no se utilizan mucho. Son como los tres sistemas que imperan: el perfecto, el aoristo y el futuro. Digo, el presente, el aoristo, bueno, el aoristo primero, el aoristo más importante, el presente y el perfecto. Y el futuro sería como un tiempo más auxiliar, ¿no? En términos generales, esto describe más o menos cómo va el tiempo griego. Sé que esta es una de las clases de introducción. No la dimos al principio porque no íbamos a entender muchas cosas, ahora tampoco, pero conforme va pasando el tiempo, creo que vamos a ir entendiendo mejor el verbo griego y ya vamos dominando varias de estas formas.